Bendecidos mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer un video a respuesta de unas preguntas que me hicieron. Es increíble cómo hay personas que están pendientes aún hasta dónde usted está metido. Entonces, pues yo he estado bien atento a los videos que ha estado haciendo el señor Daniel Hernández, a quien, después de haber tenido algunas discrepancias y algunos problemas en el pasado, hemos llegado a un punto en el que no deseamos ofendernos, sino que deseamos pues compartir ideas. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Así que el día de hoy, todo lo que yo diga aquí no va en modo de querer contender con Daniel Hernández, ni mucho menos. Él me cae muy bien. A mí me parece que una persona que es sincera dentro de lo que él expresa, él está convencido de lo que él expresa. Y es difícil encontrar gente que estén convencidas de las convicciones y que tengan convicciones en sí. Porque hay mucha gente que actúa conforme a la conveniencia y pues es difícil encontrar gente que sean, yo considero que sean genuinos. Yo considero a Daniel Hernández genuino. ¿Entiendes? Yo creo que él, aunque podamos diferir en cuanto a lo que vamos a hablar el día de hoy, en lo cual diferimos completamente, pero tengo que admitir que la posición de Daniel Hernández me ha hecho ir a la Biblia, estudiar, pero lamentablemente tengo que decirle, profe, que entre más escucho los argumentos, y usted sabe que no me pierdo un video, si de momento yo siempre trato de saludar. Y ahí fue que me cacharon. Alguien me dijo, venga, pero tú estás de acuerdo con lo que dice Daniel Hernández, porque tú estás prácticamente en todos los videos. Tú estás siempre viendo lo que Daniel Hernández está haciendo. Y yo sí. Yo cada vez que, si tengo la oportunidad de escuchar lo que Daniel Hernández está diciendo, yo lo escucho. Porque escuchar al que piensa como yo es fácil. Escuchar al que siempre va a darme la razón es fácil. Así cualquiera. ¿Entiendes? Hay que aprender a escuchar al que no piensa como uno para uno poder entender por dónde es que viene esa persona y cuál es la motivación, etcétera. La idea de este video no es crear controversia, no es crear una contienda con el señor Hernández, sino que la motivación de este video es que nosotros, pues, se escuchen dos versiones distintas en cuanto al mismo tema. Esto sí tengo que hacer la aclaración, porque también me lo comentaron gente que me quiere y que gente que me comenta, me dice, ven acá, pero a ti prácticamente Daniel Hernández te ha llamado Mariano. Yo no lo tomo a personal, porque si lo tomo a personal terminamos peleando y así no es la cosa. Pero sí le voy a recordar a Daniel, yo no sé qué le ha costado a usted o qué le ha costado a otra gente el defender lo que usted cree o lo que cualquier persona puede creer. Yo no sé qué le ha costado, pero a mí me ha costado. A mí me ha costado la posición anticatólica. A mí me ha costado. A mí me costó un trabajo. A mí me costó un trabajo en una iglesia donde querían meter el catolicismo por la puerta de atrás. Yo me opuse a que eso pasara y terminé votado. La primera iglesia del Nazareno de Melbourne, el Ministerio Americano, a mí me votado. ¿Por qué? Porque yo no quise someterme a las tendencias católicas romanas que el pastor está tratando de implementar dentro de la iglesia. Así que, y eso se lo digo con mucho respeto a don Daniel, a mí me ha costado la posición anticatólica, como para que ahora me llamen Mariano. Así que se la dejo ahí para que la piense. Porque el problema es que si nos empezamos a llamar nombres, entonces pues la cosa se degrada y terminamos insultándonos. No hay necesidad de eso. Por lo menos yo decidí que yo, por ejemplo, este tema que voy a tratar hoy es la última vez que lo voy a tratar, porque ya lo hago por dos razones. Primero,
para las personas que me han seguido todo este tiempo, para los que me han preguntado, ven acá, ¿dónde tú estás parado? Bueno, hoy van a saber exactamente en qué estás parado. Esa es una razón. Y la otra es, pues, para que con don Daniel nosotros quedamos en algo. Es que en el momento en que no podamos coincidir, simplemente, pues está bien, pues no hablamos más del tema, se acabó. Cada quien está en su lugar y cada quien va a hacer lo que necesite hacer. Yo entiendo la razón por la que Daniel hace la defensa de lo que él defiende de una manera tan vehemente. Yo lo entiendo. Simplemente no podemos compartir ese tipo de la argumentación que él está por la cual está peleando. Habiendo dicho eso, entonces vamos a entrar en materia. En mi posición, que María es madre biológica de Jesús, eso no me convierte en mariano, porque yo no creo que María fue concebida desde que fue siempre inmaculadamente concebida. Yo no creo eso. Yo no creo que María tenga un rol más allá de haber sido la mujer que Dios escogió para que llevara por 9 meses a su hijo en el vientre. Y lo podemos ver en el ministerio de Cristo, cómo es que Cristo crea una distancia, por lo menos en lo que se relata. Crea una distancia. No creo que María es reina del cielo, no creo que María es inmaculada, no creo concebida inmaculadamente, no creo que María, yo no creo nada de María más que fue la madre de Jesús. De ahí en adelante María no pinta nada dentro del plan de salvación y nada que tiene que ver con los santos, ¿ok? Habiendo dicho eso, entonces quiero entonces entrar en materia. Y vamos a darle rapidito a esto. No creo que va a haber unos puntos. Le advierto, este video no va a ser corto. Se va a hacer un video un poquito más largo de lo normal. Pero voy a tratar de ponerle en los comentarios, en la descripción del video, voy a tratar de ponerle los capítulos para que usted brinque al capítulo que usted quiera escuchar, o si de pronto usted no lo puede escuchar todo de golpe, pues que pueda volver y entonces escuchar lo que quiere escuchar y volver exactamente al punto en el que se quedó. ¿Ok? Aquí estamos. Yo voy a hacer un argumento a favor de la maternidad biológica de María. Y vuelvo y reitero, lo que yo haga y diga en este video, no lo hago con ninguna animosidad contra Daniel Hernández. Simplemente, si lo pudiéramos ver de esta manera, son dos amigos que difieren en un punto. ¿Ok? No voy a llamarlo a él, porque el problema es ese. El problema es ese, en que empieza uno a llamarse nombres y termina uno insultándose. Entonces no tiene sentido. No quiero llegar a eso. No quiero llegar a eso. Yo no quiero nombre, porque aquellos dicen, no, que este es un nestoriano, y que si aquel es un gnóstico, y que si aquel es un... No. Aquí yo estoy hablando con un hermano en la fe que desde mi punto de vista está equivocado. Pero vamos para encima. Ok. Yo voy a trabajar estos puntos que son los puntos críticos de la discusión. Vamos a hablar de la profecía, vamos a hablar de Gálatas 4:4, vamos a hablar de Hebreos 10:5 y vamos a hablar de 1 Corintios, se me olvidó poner 1 Corintios 15:47, vamos a hablar de la incorruptibilidad de Jesús y vamos a hablar de la persona de Jesús con relación con los hombres. Quizás esta la toque, no necesariamente van a estar en ese orden, pero vamos a seguir. Vamos a empezar con la profecía. Ya esto lo discutí la otra vez, así que yo no voy a entrarle a esto de una manera muy específica, porque ya esto lo hablamos, ¿ok? Ok. Ya sabemos que en 2 Samuel, capítulo 7, verso del 12 al 16, se hace la promesa del Mesías. Jesús es el Mesías prometido, lo que significa que tenía que ser del linaje de David. El profesor Daniel Hernández, y yo sí lo considero profesor, a mí me ha enseñado, y tiene un grupo de personas a quien le enseñe, el que diga que no se le puede llamar profesor simplemente porque no está de acuerdo con él, bueno, es porque ya tiene unas cuestiones personales que no tienen nada que ver con el argumento. El profe, se le dice de cariño, el profe
descarta por completo la genealogía de Jesús, diciendo, no, eso no puede ser, vamos a ver porque tengo una información nueva. Jesús es el Mesías prometido, lo que significa que tenía que ser del linaje de David. Mateo 1 presenta la genealogía. Mateo 1 presenta la genealogía de Jesús. En su humanidad era descendiente directo de Abraham y de David a través de José, el padre de Jesús, el padre legal de Jesús. La genealogía de Lucas 3 traza el linaje de Jesús a través de su madre María. Y déjame acomodar esto bien en cuanto a María, porque la Biblia dice que en Romanos capítulo 1:13 dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ok? Vamos a estar entrando en eso un momentito ahora. Quiere decir entonces que Jesús es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través de María. Y aquí hay un gran problema que es el que para mí tiene la tesis de don Daniel. Y es que don Daniel nos presenta a un Cristo que es distinto al ser humano. Ok, aquí vemos esto, y para poder explicar un poquito más. Supongamos, esto a la derecha es todo el conglomerado de seres humanos. Supongamos que esto significa los seres humanos desde Adán hasta el último que llegue antes de que Cristo venga. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne. Don Daniel nos dice que cuando está hablando de semejanza es que se parece pero no es. Sin embargo, tenemos que argumentar que cuando dice que es en semejanza de carne de pecado, lo único que es distinto en Cristo es el pecado. Lo único que es distinto en Cristo es el pecado. El cuerpo de Cristo es como el cuerpo de cualquiera de nosotros. Es como el cuerpo de cualquiera de nosotros. ¿Ok? Si la tesis de don Daniel, supongamos este muñeco negro de arriba, es un hombre que no tiene relación ninguna con todo el resto de los seres humanos, ese hombre no sirve como un sustituto por nuestros pecados. No sirve como sustituto a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no es semejante a nosotros. No tiene un cuerpo como el de nosotros, no es como nosotros. Y la Biblia dice que es en semejanza de carne de pecado. Lo que hace la diferencia en Cristo es el pecado. Cristo no tiene pecado y nosotros tenemos pecado. Eso es todo. No hay ninguna diferencia. Ahora bien, la Biblia también dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo con el propósito de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ok? Quiero dejar eso claro. La única diferencia entre el Jesús bíblico y el Jesús que propone Daniel Hernández es, la única diferencia entre Jesús y nosotros, el cuerpo de Jesús y el cuerpo de nosotros, es el pecado. El de nosotros es pecaminoso porque nosotros somos gente pensante que cometemos pecado. El de Cristo no tiene pecado porque quien está habitando en ese cuerpo es la plenitud de la deidad. Así que un Cristo que no está relacionado con la raza de Adán no puede ser el sustituto por nuestros pecados. No puede ser. ¿Ok? Seguimos acá. Vamos a bregar lo de la genealogía. Las genealogías. Cuando vemos las genealogías, vemos que hay una discrepancia en las genealogías. De nuevo, don Daniel
toma esto como a poco y dice, no, no hay ningún problema con la discrepancia. Lo que pasa es que Elí era también papá o abuelo de José. Si fuera abuelo, entonces, ¿cómo que era abuelo? ¿Abuelo por parte de qué? Por parte de madre. Porque por parte de padre sabemos que Jacob es el padre de José. Elí no puede ser el padre también de José. Hay una teoría que dice que lo que pasó fue que el papá de José murió sin dejar descendencia. Entonces, pues, Jacob o Elí le dio descendencia a Jacob o una de esas. El problema con esa teoría es que crea se supone que entonces se conectaran porque fueran nietos de la misma persona, José, pero no se conectan. Hay dos genealogías completamente distintas. Y escúcheme bien en cuanto a esto. Y yo quisiera que don Daniel, si tiene a bien contestarme esta pregunta, bien. Si nosotros no respondemos las discrepancias dentro de las genealogías, estamos destinados a no confiar en el relato del nacimiento de Cristo. Si nosotros no confiamos en que las genealogías son correctas, ¿qué me hace pensar que el resto del relato es cierto? Así que no podemos pasar por alto esto y decir, pues puede ser que no, hay una explicación. Y el día de hoy yo voy a traer una explicación que tiene que ver con un teólogo que tiene una teoría y yo voy a presentar esa teoría y entonces ustedes... Me gustaría que el profe, si tiene la oportunidad y si quiere, pues entonces puede responder a esto. No es que vayamos a hacer videos, no. Solamente quiero que responda a esto si puede, para sacarnos de dudas, porque el profe todavía no nos ha dicho a qué se debe la discrepancia. Entonces, no puede seguir usted explicándome que sigue diciendo el verso cuando hay una discrepancia en la genealogía, porque entonces yo no puedo confiar en ese relato. Si yo no sé qué fue lo que pasó con la genealogía, yo no puedo confiar en ese relato. ¿Entiendes? Así que, por el beneficio del resto de nuestra conversación o del resto del argumento, hay que resolver el asunto de las genealogías. Porque de lo contrario, tenemos a José con dos padres. ¿Qué ser humano en el mundo tiene dos padres? Ningún ser humano en el mundo tiene dos padres. Así que tenemos que dilucidar el asunto de la... Antes de que usted, mire, profe, antes de que usted me diga cualquier cosa sobre lo que dice Lucas, sobre lo que dice Mateo, usted me tiene que explicar por qué es que aparece ahí José con dos padres. ¿Qué ser humano tiene dos padres? ¿Entiendes? No, que es el abuelo. Pues si es el abuelo, de alguna manera se tiene que conectar aparte de por qué se tiene que entonces hablar del abuelo materno de José. La descendencia no viene por la hembra, viene por el varón. ¿Ok? Así que esa es una pregunta que yo le tengo al profe y se la hago con mucho respeto. Por el mejor beneficio de quienes nos escuchan, que no tienen un canal para expresarse. Yo tengo un canal para expresarme y yo puedo hacer las preguntas que yo crea pertinentes y si usted me las quiere contestar, bien, y si no me las quiere contestar, también. No hay ninguna bronca, profe. No va a haber problemas por esto. Ahora, vamos aquí. Este señor se llama Frederick Louis Goddard. Es un teólogo suizo y él tiene una teoría. Veamos el texto en cuestión. Él está hablando sobre cuando empieza la genealogía. Yo quiero que me tengan cuidado porque yo no soy diestro en las cosas estas del griego, por eso esto se lo presento al profe para que el profe entonces haga el análisis que quiera hacer. Pero hay un detalle bien interesante al final de esta presentación y vamos a ver. Ok. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ok, y aquí está en griego. Lo que propone este señor es que cuando se está hablando de Jesús,
todo lo que está en aquí, todo lo que está aquí, está hablando de Jesús. No está hablando de José. La idea central es que Jesús, o sea, ¿qué nos está diciendo de Jesús? Que al comenzar el ministerio tenía 33 años y que se creía que era hijo de José. Eso es lo que nos está diciendo de Jesús. Entonces, que ese Jesús es hijo de Elí. ¿Ok? El profe puede hacer su análisis y decirme en qué estoy equivocado. Esta no es mi teoría. Le vuelvo y le presento quién es la persona. Le vuelvo y le presento quién es la persona que propone esto. Yo no me quiero echar indulgencia con escapulario ajeno. Esto yo no lo descubrí. Esto yo lo estoy leyendo según voy escuchando al profe, porque yo no puedo entender cómo es posible que el profe se quede como si nada cuando hay una discrepancia en las genealogías. Si hay una discrepancia en la genealogía, no podemos seguir más adelante. Se supone que usted, si es un analista del texto, cuando usted ve una discrepancia, usted diga, aquí hay algo que está pasando. Porque de lo contrario, me estás dejando saber que el resto del escrito no es fidedigno. ¿Cuál es el que no es fidedigno? ¿El de Mateo o el de Lucas? Entonces, como no sabemos cuál de los dos no es fidedigno, entonces tenemos que descartarlo a los dos. Nos quedamos sin dos. Nos quedamos sin dos evangelios. ¿Ok? Ya saben que no soy yo, que es este señor. Ok. Lo que propone este don es eso. ¿Por qué? Porque esta palabra que está aquí, déjame ver si puedo coger un lápiz para hacerle una marca. Esta palabra que está aquí, que aparece en toda la demás genealogía, no aparece enfrente del nombre de José. Por lo tanto, según esta teoría, entonces, de lo que está hablando a la parte de arriba, hasta donde dice José, que dice, déjame ver si puedo darle un highlighter para aquí, míralo aquí. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Nos está está hablándonos de Jesús y nos está dando información sobre qué edad tenía Jesús cuando comenzó el ministerio. Hijo según se creía de José. ¿Y qué más nos está diciendo sobre Jesús? Nos está diciendo que se creía que él era hijo de José. ¿Me siguen? O sea, el texto está diciendo, nos está dando información sobre José. Nos está diciendo, sobre Jesús. Jesús comenzó el ministerio a los 30 años y la gente creía que él era hijo de José. Ok, entonces, cuando vemos esta palabra que está aquí, no aparece enfrente de José. Déjame ver cuál es la palabra. Mira la palabra aquí. Déjame ver si puedo hacerlo. Ahí estamos. ¿Agarraron la palabra? Déjame ver si la puedo oír de nuevo. Dame darle de nuevo darle de nuevo. Dame darle para atrás y darle de nuevo para que oigan la palabra. Lo que significa esa palabra. ¿Ok? Que dice de Elí. Y después sigue la genealogía. Todos en la genealogía, menos José, dice de. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo único que nos quiere indicar este texto no es nada sobre José, sino sobre Jesús. Espero que esté claro esto que estoy diciendo, porque recuerden, yo no domino esta cuestión del griego. Simplemente esto es lo que yo entendí. Recuerden que de hecho, si usted quiere, yo le dejo el link para que usted vaya y baje el comentario de este señor, porque es bien interesante, se coge su buen tiempo explicándolo. Él dice, de lo que está hablando esto arriba hasta José, no es de José.
es de Jesús. Entonces, quiere decir, y cuando lo vemos en las demás, cuando seguimos leyendo, mira cómo dice: cuando comenzó su ministerio Jesús mismo tenía 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de... Usted ve que siempre aparece esa palabra enfrente del nombre. En el momento que no aparece enfrente del nombre de José, entonces quiere decir que está desvinculando a José de la genealogía, y se podría leer de la siguiente manera. Esto tenemos que quitarlo porque eso no dice el original, eso es que se le puso en la traducción. Entonces, podemos decir: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, hijo de Elí, y podríamos decirlo de esta manera: Jesús, hijo de Elí, porque lo que se está hablando es de Jesús y no de José. Yo espero que capten lo que yo les quiero decir. Espérate, no. Aquí. Yo espero que capten lo que yo quiero decir. Toda esta información que vemos acá arriba en amarillo es sobre Jesús. No tiene nada que ver con José. José está prácticamente de una manera incidental dentro de la oración, porque se está haciendo referencia a Jesús se está haciendo referencia a José para hablar de Jesús. Entonces, cuando podemos traducirla, si fuéramos a simplificar todo: Jesús, hijo de Elí, hijo de aquel, de aquel, de aquel, de aquel y del otro. Ok. Si eso no satisface, entonces aquí hay otra evidencia extrabíblica que nos provee este señor. Y aquí estoy en la página 200 del comentario de este señor, libro de Lucas. Y voy a traducir lo que dice en amarillo. Lo que dice en amarillo dice: es notable que en el Talmud, María, la madre de Jesús, se le llama hija de Elí. A ver, mira a ver tú. En el Talmud, María, la madre de Jesús, se le llama hija de Elí. Usted tiene que ir al Talmud y buscarlo. Yo lo busqué donde lo decía. No ponen a María en una buena luz porque estos no son unos textos cristianos. Entonces, sigue leyendo en lo azul, dice: ¿de dónde han sacado los judíos esta información? Si por el texto de Lucas, esto prueba que ellos entendieron como nosotros. O sea, si los judíos sacaron de la genealogía del libro de Lucas, sacaron la idea de que la hija que la madre de Jesús era hija de Elí, pues entonces quiere decir que están de acuerdo con este tipo que está haciendo el comentario. Si por esto prueba que ellos entendieron como nosotros. Si recibieron la tradición, si lo recibieron de la tradición, confirma la veracidad del documento genealógico que utilizó Lucas. Y esto es bien importante, y yo quiero que ustedes queden con esto en la mente. No sé en cuanto al aspecto que tenga que ver con el griego, no sé cómo funciona eso. Yo solamente estoy trayéndole la información que yo encuentro, por la que este señor argumenta que la genealogía de Lucas es directamente hasta María, y que no se menciona a María, sino que se menciona a Elí, que es el abuelo de Jesús por parte de madre. Y eso es algo que era común dentro de la costumbre judía, porque las mujeres no eran contadas dentro de la genealogía. ¿Ok? Entonces, si el griego no le satisface, si el argumento de este señor no le satisface, de que dice, déjame ponerlo de nuevo aquí, porque esta parte quiero que quede claro, porque yo no me estoy inventando nada. Donde dice, espérate, que es acá. Donde dice que toda esta información que se da a la parte de arriba, todo esto,
está hablando de Jesús y que José solamente se menciona de manera incidental porque se está hablando de Jesús. Entonces, que se podría tomar entonces y decir Jesús y todo lo que hable en esas oraciones, en ese par de oraciones o en esa oración completa, de lo que está hablando es de Jesús. Ok, entonces quiere decir que Jesús, todo lo que se diga de Jesús. ¿Qué se dice de Jesús? Que tenía 30 años y que se suponía que era hijo de José. Que esa información, entonces, dice que Jesús es hijo de Elí. Por supuesto, no es hijo biológico natural, sino que es abuelo de Elí por parte de María. Pero si eso no le satisface, hay evidencia externa que dice que María era la hija de Elí. Así que me gustaría saber cómo el profe va a argumentar en cuanto a esto. Me gustaría, profe, de verdad, en serio, por el bien de la conversación, me gustaría, por el bien del argumento, porque yo sé que usted está detrás de la verdad. Usted no quiere evitar, usted no quiere ocultar información con tal de que el argumento suyo no se caiga. Eso es lo que suponemos. Así que yo creo que usted va a tener una respuesta favorable en cuanto a esto. El hecho de que en el Talmud se diga que Elí es el padre de María. Y hay dos alternativas. Si los judíos sacaron esa información del libro de Judas, entonces quiere decir que ellos entendían la genealogía como la entiende este señor. Si ellos recibieron esa información por la tradición, entonces quiere decir que lo que utilizó el libro de Lucas es correcto y de lo que se está hablando es de la genealogía a través de María. Y no hay vuelta atrás. Aparte de eso, empecé a buscar y los primeros cuatro comentarios que abrí, el de Matthew Henry, el comentario bíblico de William MacDonald, el comentario exegético y explicado de la Biblia y el comentario del Evangelio según San Lucas por William Hendrickson, los cuatro, con ciertas variantes, tienden a coincidir con este señor que le vuelvo a poner aquí en pantalla, que es quien está haciendo ese argumento. Hasta ahí lo dejo en cuanto a eso, porque yo estoy convencido, de que definitivamente de lo que está hablando Lucas es de la genealogía a través de María. ¿Ok? Pero me gustaría saber cuál es la opinión del profe en cuanto a esto. Volvemos a la profecía. Mira lo que dice la Biblia de la profecía. Deuteronomio 18, 15 al 18. Esta es una profecía mesiánica. Y dice: un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo. Le está diciendo Moisés al pueblo. ¿Cómo era que iba a ser ese profeta que iba a venir de tus hermanos? Iba a venir de tus hermanos. No era que iba a ser un hermano adoptivo, no era que iba a ser un hermano, no, de tus hermanos como yo, como Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hijo adoptivo, Moisés era un hijo, Moisés era un hijo de sangre, descendiente de Abraham. ¿Ok? Verso 18 dice, Dios está hablando ahora y dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Esta es una profecía que tiene que cumplirse, y de la única manera que se puede cumplir es si Jesús es del linaje de Abraham. ¿Ok? Ya vimos el linaje de David. Ya vimos que aún hay fuentes externas que nos dejan saber que la genealogía de Lucas está relacionada a María. Ahora estamos hablando de que esta profecía de Deuteronomio 18 está hablando de que Jesús iba a salir de dentro de ellos. Era parte de su pueblo. Era como uno de ellos que Dios iba a levantar. Aquí vemos en Isaías capítulo 11, dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí el papá de David, y de su vástago y de sus raíces dará fruto.
es una conexión de sangre. Cuando estamos hablando de sangre, no estamos hablando, porque yo sé que el profe tiene su objeción en cuanto a la sangre, porque Cristo ofreció su propia sangre. Pues claro, yo cuando yo voy a donar sangre, yo no dono la sangre de otro, yo dono mi propia sangre. La Biblia dice que Dios con una sangre unió a todos los hombres, un solo linaje, todos los hombres descendimos del mismo lugar. Cristo no es la excepción. Ok, aquí vemos en Génesis 3:15 que habla de descendencia. Obviamente, cuando habla de la descendencia de la mujer, no estamos hablando de otra cosa que no sea de que somos descendientes de la raza humana. Ok, pero esa profecía tiene cumplimiento en Cristo, y el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Y ahí se cumple la profecía de que tiene que ser nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ya que estoy aquí, vamos entonces a atender a Gálatas 4:4. Pero yo no voy a hacer lo que hace el profe, y te lo digo con mucho respeto, profe. Usted tiene muchos textos salteados, fuera de contexto, que así, por lo menos en la clase hermenéutica que yo fui, me dijeron así no es. ¿Ok? Así que yo voy a leer un poco del contexto de qué es lo que nos está diciendo Pablo, para entonces poder llegar a la conclusión y saber de qué exactamente es que nos está hablando Pablo. Porque yo dudo mucho, y déjame hacer esta salvedad, yo dudo mucho de que cuando llegó el momento en el que se escribieron estas cartas y estos evangelios, que Dios pretendía que para poderlas entender tenía que venir alguien a hacer un exégesis, o no un exégesis, sino un análisis morfosintáctico para poder lograr entender lo que decía. Yo creo que cuando tú lo lees de manera natural, tú entiendes qué es lo que se te está diciendo sin necesidad de entrar en este asunto de la morfosintaxis y de qué sé ni qué más. De la vaina esa, que no le quito mérito al que lo pueda hacer, el que sepa gramática, muy bien por usted. Hay textos que requieren que uno entre, pero cuando vemos textos que están dentro de un contexto y llevan una idea, yo creo que es leer más de lo que está escrito, o pensar más de lo que está escrito, el tratar de buscarle la quinta pata al gato, simplemente tomando un verso dentro de un contexto, sacándolo del contexto, hacerle un análisis forense para llegar a unas conclusiones que en ocasiones son conclusiones preconcebidas que usted le está imponiendo al texto. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas. Vamos a leer desde arriba. Capítulo 4, habría que leer qué es lo que dice el capítulo 3, me parece que viene con la misma idea. ¿Qué dice? Pues nos dice, pues mientras el heredero es menor de edad, aquí el apóstol Pablo hace una analogía entre un niño que es heredero y nosotros. En nada diferencia del siervo. ¿Qué está diciendo? O sea, Pablo nos viene diciendo, mira, cuando el niño es heredero, puede ser el dueño de 10 millones de dólares, pero mientras es niño, no hay diferencia entre él y un esclavo. No hay ninguna diferencia entre él y un esclavo. ¿Por qué? Porque no puede tomar posesión de su herencia, aunque sea el dueño de todo. No hay diferencia entre él y un siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Ok, vamos a subrayar eso. Hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, ahí entonces empieza a hablar de nosotros, haciendo referencia a la metáfora que estaba utilizando anteriormente, en la que nos compara con un niño que puede ser el heredero de todo, pero mientras sigue siendo niño, mientras es niño, no puede tomar posesión de su herencia y no es diferente a un esclavo. Dice, hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, y aquí hay que hacer la distinción de que de lo que está hablándonos aquí, nos está hablando haciendo referencia a la
analogía que viene haciendo anteriormente. Cuando llegó el tiempo indicado por el Padre, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahora bien, ¿por qué hacer o sea, si fuera un hijo como cualquiera, no habría que decir nacido de mujer? ¿Por qué? Porque todas las personas nacen de mujeres. Ahora bien, no estamos hablando de cualquier persona, sino que estamos hablando del Hijo de Dios. Y como estamos hablando del Hijo de Dios, se tiene que hacer la aclaración que fue nacido de mujer. Y fue nacido bajo la ley. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo hasta ahora Pablo? Pablo nos está haciendo una analogía de cuando el heredero, aunque es dueño de todo, pero mientras es niño, no hay diferencia con un siervo, con un esclavo. Pero cuando llega la hora señalada por el padre, entonces él puede tomar posesión de la herencia. Entonces dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo determinado por el Padre, Dios envió a su Hijo. Dios y su Hijo son de la misma naturaleza, pero tiene que hacerse la salvedad que ese Hijo fue nacido de mujer, fue hecho de mujer y fue nacido bajo la ley. ¿Para qué? A fin de que redimiese a los que están bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos? ¿Quiere Pablo explicarnos la encarnación? No, aquí Pablo no nos quiere explicar la encarnación. Así que meter aquí el asunto de la encarnación dentro de este texto están picando fuera el hoyo. Aquí Pablo no nos quiere explicar cómo fue que Dios mandó a su Hijo al mundo, sino que nos está diciendo, ese Hijo de Dios fue enviado al mundo, fue nacido de mujer, fue hecho de mujer. Aquí el profe nos va a decir, no, eso quiere decir que vino humanado. Yo quisiera que me explicara, por favor, profe, porque hay que ser consciente de que cuando usted cambia el significado de una palabra, por lo menos si la va a cambiar, me debe por lo menos decir por qué la está cambiando. O sea, si dice hecho de mujer, ¿por qué? ¿De dónde salió humanado? No, lo que nos está diciendo es que las características del Hijo que Dios envió fue nacido de mujer. Era un humano como nosotros, que nació de una mujer. Es hecho de mujer. Como todos nosotros, es nacido bajo la ley. A fin, ¿por qué era importante que fuera nacido bajo la ley? Porque entonces nos podía redimir a los que estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Y eso es todo lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no está diciendo nada más. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por lo tanto, o sea, a consecuencia de esto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Aquí no dice nada más. Aquí no dice que si fuera del vientre, dentro del vientre. No. Aquí simplemente nos está diciendo eso. En una lectura normal, la pregunta que yo hago, ¿qué entendía la gente que escucharon esta carta, que leyeron esta carta por primera vez? ¿Qué entendía esta gente que leyeron esta carta por primera vez? ¿Qué es lo que había en la mente de Pablo? En la mente de Pablo estaba comunicarle a los hermanos: mira, Cristo se encarnó fuera de María y después entró dentro de María humanado, cuando no hay ninguna traducción que diga la palabra humanado. Eso no es lo que quería decir Pablo. Entonces, una buena hermenéutica nos enseña a que nosotros tenemos que buscar cuál es el propósito del autor, qué fue lo que quiso decir el autor y qué fue lo que entendió la gente que primero escuchó esto en el primer siglo. Así que
aquí el apóstol Pablo no nos está diciendo nada más que lo que le acabo de decir. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegó el tiempo para Dios podernos hacer hijos, tuvo que hacerse hombre y mandó a su hijo nacido de mujer, como todos los hombres del mundo. No es distinto a nosotros. Como todos los hombres del mundo nacemos de mujer, Él mandó a su hijo. Se hace la gran distinción, porque aquí no está hablando de cualquier hombre, sino que está hablándose del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se puede explicar que Dios envió a su hijo? Lo envió hecho de mujer. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser entonces adoptados como hijos. Lo mandó bajo la ley. ¿Para qué? Para que entonces pudiera redimir los que estaban bajo la ley. Y aquí no dice nada más el texto. Y por lo tanto, ya no somos siervos, sino hijos. Eso es todo lo que dice el texto. Aquí no habla de humanado, aquí no habla de otra cosa. Discúlpeme, profe, pero es que no puedo concebir la idea de que se le den traducciones fuera de la que nadie más le da. Aquí vemos cómo lo traducen todas estas Biblias. Déjame borrar esto aquí. Aquí vemos cómo lo traducen todas estas Biblias. Con diferencia de esta que dice, Dios envió a su hijo hecho de mujer. Todas hablan de Jesús, del hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Perdóneme, profe, pero no puedo, en este sentido, no puedo comprar su explicación, porque sería usted el único que interpreta de esa manera, y yo no creo que el texto diga lo que usted cree que el texto dice. Recuerdo, esto lo digo con mucho respeto y no quiero que se me malinterprete. Esto no es ni un ataque, esto es simplemente estamos argumentando contra el argumento. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos que la genealogía de María conecta directamente a Jesús con María en Lucas. Tenemos que cuando se le prometió al pueblo que se iba a levantar un profeta como Moisés de uno de sus hermanos, hay una conexión de sangre. Así que sigamos entonces con esto. Le digo, el video va a ser un poquito largo. Yo simplemente le pido que usted vaya capítulo por capítulo y lo vaya buscando. Si es que no logro cortarlo y hacerlo en dos partes, entonces seguimos. Ok, entonces seguimos con la descendencia. Génesis 3:15 nos habla de la descendencia. La Biblia nos dice, hablando eso de la descendencia y de la simiente, Génesis 22:15 nos dice el verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Don Daniel tiene problemas con la palabra simiente y él no cree que sea una simiente, que sea una línea de sangre, que sea una línea genealógica de sangre, lo cual ya, de acuerdo a la evidencia bíblica y extrabíblica, en Lucas, con la genealogía, vemos que sí está conectado a Abraham a través de María. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno. Y la simiente, la cual es Cristo. Ok, Cristo es la simiente de la que estaba hablando en Génesis capítulo 22, 18. Ahora vamos a ver, si ahí, de acuerdo como nos dice el profe, si ahí no está hablando de una línea sanguínea, de una genealogía literal hasta Cristo, lo cual ya esto está zanjado. O sea, no se puede discutir con Lucas 3, que nos da la genealogía a través de María y el testimonio extrabíblico de que a María se le conocía como la hija de Elí por los judíos. Ok, seguimos aquí. Entonces, cuando leemos el verso 17, dice, te bendeciré y multiplicaré
la simiente tuya, ¿de qué simiente está hablando? ¿Cuál es la simiente que Dios iba a bendecir? Si simiente no quiere decir una línea sanguínea. No está hablando de los hijos no está hablando de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus y de sus hijos. No está hablando de eso. Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que en la orilla, con la arena de la orilla del mar, y heredará tu simiente las ciudades de sus enemigos. Ok, eso no pasó. Los hijos de Israel no fueron y conquistaron esas tierras, no fueron hijos. O sea, y aquí está la palabra que habla de simiente, de generación, de linaje, de semilla, de fruta, de planta. ¿Ok? Aquí es donde yo tengo problemas con la interpretación del profe, y es que no podemos ser arbitrarios en la manera de traducir las cosas. O sea, no podemos decir, esto no significa esto significa otra cosa. Porque en el momento que tú haces eso, pues entonces pierde el significado otros versos en la Biblia que se está utilizando ese mismo vocablo. Si se está usando para los hijos directos ¿cómo se va a usar? Para los hijos directos de Abraham, pero no se va a usar para la simiente de Abraham, que es Cristo. Obviamente está hablando de una relación sanguínea que viene de padre a hijo, desde Abraham hasta Cristo. O sea, el profe se está riñendo con los significados de las palabras. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos exactamente la misma traducción para semilla, para simiente. La misma traducción. Entonces, ¿por qué queremos ser caprichosos con la traducción de las palabras? Si en unos lugares significa la descendencia directa sanguínea, ¿por qué tiene que ser distinta para con Cristo? Eso se llama ser arbitrario con el texto e interpretar las palabras de una manera caprichosa. Y todo esto parte desde el cariño, profe. Es claro que cuando se habla de la simiente de Abraham, se está haciendo alusión a la descendencia de sangre y no solo una simple naturalización nacional o cultural. El profe dice, bueno, yo me puedo hacer americano. No, te puedes hacerse americano. Pero eso no quiere decir que su ADN está conectado con los fundadores de este país. ¿Entiende? La naturalización a una nación no está hablando de linajes. Eso no es un linaje. Porque habían prosélitos que se hacían judíos y entraban a ser parte del pueblo. Ellos no eran del linaje de Abraham. ¿Ok? De lo contrario, tendríamos que caprichosamente redefinir lo que los israelitas entendían como descendencia. Nuevamente pregunto, una buena hermenéutica nos obliga a preguntarnos qué entendió la gente que lo escribió, qué entendió la gente que lo leyó por primera vez, qué entendían los israelitas sobre simiente. ¿Qué entendía Pablo sobre simiente? Como para decir, cuando se está hablando de la simiente, no se está hablando de muchas, sino de una, que es Cristo, la simiente. ¿Qué era lo que entendía las personas que escucharon a Pablo la primera vez? Cuando a los Gálatas o a los romanos, no acuerdo ahora cuál fue, creo que fue a los Gálatas, cuando a los Gálatas se les presenta con que Cristo es la simiente de Abraham, ¿qué ellos entendieron? O tendrían que ellos buscar un erudito en griego para hacer un análisis morfosintáctico de los textos para poder descifrar lo que había escrito simplemente en una carta el apóstol Pablo. Y esa es mi frustración. Esa es mi frustración en cuanto a este tema, porque me parece que se está haciendo caprichoso con las interpretaciones y con las traducciones. ¿Ok? Seguimos acá.
Jesús no podría cumplir con las profecías sobre el hijo de David, la simiente de Abraham, si no tuviera un vínculo sanguíneo con María, pues ella es la única conexión que tendría con Jesús. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora vemos que Jesús es la simiente de Abraham y en ningún lugar se habla de la simiente como algo que es como postizo, sino que es una línea de sangre. Y cuando digo de sangre, ya expliqué, cada persona tiene su propia sangre, pero de lo que está hablando es de una línea, de un linaje. ¿Ok? La Biblia dice que Dios hizo de una sola sangre a todos los hombres. Seguimos aquí para avanzar. La profecía de la simiente de la mujer también tiene un gran significado, porque la única manera en que nosotros nos conectamos los humanos unos con otros es a través de la mujer, es a través de nuestra madre. Nuestra madre nos aporta un ADN mitocondrial que solamente se recibe de la madre. Entonces, Jesús, al ser hijo legítimo de María, o sea, hijo biológico de María, entonces conecta a Jesús con todos nosotros, y todos nosotros somos de la simiente de la mujer. ¿Ok? Así que no le voy a dar mucha vuelta a esto porque esto ya lo discutí en otro video. Vamos a seguir hablando sobre las profecías. Ok, Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La ciencia nos ha enseñado, porque estábamos hablando hace algún tiempo, unas cuantas semanas, se estaba hablando estaba yo, estaba el profe, estaba el hermano Miguel Sáez, creo que se llama, y Carlos Veloz. Estábamos hablando y tuvimos una conversación de lo más chévere por un rato. Entonces, Carlos Veloz dice, no, ¿para qué se ponen a hablar de biología y no saben de biología? Y yo, espérate, Carlos, espérate. Esto yo lo aprendí, ¿sabe cuándo? En 6º grado. Yo tenía algunos 12 años. Como a los 12 años, esto me lo explicaron en mi clase de biología elemental. ¿Qué es lo que me explicaron? Que una mujer concibe, y para que una mujer conciba tiene que ofrecer un óvulo. No hay otra manera de concebir. La manera de concebir es que una mujer ofrece un óvulo. O sea, búscale 10 vueltas. Tú le puedes buscar 7 patas al gato, pero vas siempre a chocar con la realidad, que la verdad es que la mujer concibe cuando ella ofrece un óvulo, y el óvulo es fecundado dentro de las trompas de falopio, creo que se llaman esas vainas. Pero Carlos, si estás viendo este video, si logras ver este video, Carlos, yo no necesito ser experto en biología para saber esto, porque eso se sabe, eso yo lo sé de que tengo 12 años. Ahora bien, nuestro amigo el profe tiene problemas con la palabra concebir. Entonces, pues él dice que ahí concebir no es concebir, sino que es otra cosa. Él dice que cuando habla de María en cuanto a concepción, es más bien no es una concepción, sino es que como una implantación dentro del útero, violentando así lo que dice el texto. La pregunta mía es, ¿qué creía el judío de 700 años antes de Cristo cuando escuchó la profecía de Isaías? ¿Por qué Dios va a querer complicar las cosas hablándonos de términos para después salir con que es otra cosa? Todos los expertos en griego, y muy bien que sepan el griego, pero yo he notado que tomar un texto bíblico, extraerlo de su contexto cultural, de su contexto aún inmediato, no es una buena idea, porque siempre vas a tener una idea distinta a la que el autor tenía. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, verso 14, dice que la Virgen concebiría, que iba a concebir. Para que una virgen conciba, por obligación, tiene que ofrecer un óvulo. De otra manera, la Virgen no puede concebir. Y eso es de conocimiento básico y sencillo de todos nosotros. Esto no se requiere ir a la escuela por mucho tiempo. Pero nuestro amigo
don Daniel tiene problemas con la palabra concebir. Vamos a hacer entonces un estudio somero de la palabra concebir. No sé cuán bien lo puedan ver ustedes allá, pero aquí tenemos la palabra concebir y aquí aparece la forma en que se usa. Silambano es la palabra y gaster es otra palabra, pero vamos a concentrarnos en silambano. Primero, de acuerdo al diccionario de la lengua española Vox, ¿qué es concebir? Quedar preñada como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. No hay más que buscar. Cuando la Biblia nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, nos está hablando de que si es virgen quiere decir que es una intervención de Dios. ¿Ok? El nacimiento iba a ser milagroso. Sigamos aquí en la palabra. ¿Qué es lo que nos dice? El significado es concebir, quedar encinta, que es la idea que se da en Lucas 1.24, 1.31, 1.36, 2.21 y en Santiago 1.15. Aquí tenemos otro léxico que dice concebir, quedar embarazada. O sea, nuestro amigo Daniel Hernández se está peleando con los significados. O sea, se está peleando con los significados. Cuando vemos acá cuál es el significado que se le da, dice que quedó preñada y la Virgen, es aquí la Virgen preñada y da a luz un hijo. ¿Qué entendió aquella gente? Estos son los principios elementales de hermenéutica. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué entendía el autor? ¿Cuál era el contexto en el que el autor dijo las cosas y qué entendió la audiencia? Ahora, veamos algo que pasa bien interesante en estas definiciones. Cuando vemos silambano, creo que es la palabra, o algo en ese sentido, yo de eso no sé. Dice, y ahora, Lucas capítulo 1, verso 31, dice, y ahora concebirás. Se está hablando de María. ¿Concebirás dónde? En tu vientre. Aquí entonces matamos dos pájaros de un tiro. Aquí dice que la concepción es en el vientre, no es fuera del vientre. ¿Ok? Porque también argumentamos que Jesús, todo lo que tiene que ver con la encarnación pasó en el vientre. Concebirás en el vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En Lucas 1.36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido. La pregunta mía es, entonces, si aquí en el 1.31 concebir quiere decir implantar en el útero, quiere decir entonces que también Elizabeth Juan el Bautista fue implantado en el útero. Definitivamente no. Entonces, ¿por qué nos queremos pelear con las definiciones? ¿Por qué queremos pelearnos con las definiciones? El profe me contestó en uno de los comentarios y él dice, no, lo que pasa es que Jesús es distinto a Juan el Bautista en el sentido que Juan el Bautista fue creado de la relación de Zacarías, creo que se llama él, con Elizabeth. Muy bien. Muy bien, eso nos resta el hecho de que se está usando la misma palabra para describir la misma acción. Para describir la misma acción. Si usted dice no, porque Jesús no fue concebido de esa manera, sino que Jesús fue implantado, permítame decirle, mi querido amigo Daniel Hernández, que usted entonces acaba de introducir una idea al texto que el texto no da. Esa idea no está ahí. Entonces quiere decir que usted lo que está haciendo es que usted está usando una conclusión a la que usted llegó y se le está imponiendo al texto porque el texto de una manera normal, ¿cómo lo entendieron el que primero lo leyó en el siglo primero o en el siglo segundo cuando leyeron esto y decía, y ahora concebirás en tu vientre? ¿Qué entendieron? Pues entendieron que Dios hizo una obra y que ella concibió.
y que ese hijo es hijo de la carne de María, es parte de María. Ahora dice el verso Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido dado por el ángel antes que fuese concebido. Se usa la misma palabra. No estamos riñendo con las palabras y los significados. El apóstol Santiago utiliza este concepto de la concepción para hablarnos del pecado, y dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Cuando habla de concebido, ¿qué quiere decir? Que entonces la concupiscencia es implantada. La verdad es que nos estamos peleando con los significados, porque el profeta está partiendo de una conclusión, y él tiene una conclusión que la quiere probar con los textos bíblicos, y no creo que esa sea una buena hermenéutica. Seguimos, que esto va para algo. Siempre que se habla de la barriga de María, siempre que se habla del embarazo de María, se habla de manera normal, todo el mundo lo entendía. Ella estaba encinta. ¿Y cómo se está encinta? Se está encinta cuando el óvulo es fecundado. En el caso de un hombre con una mujer, pues por espermatozoide. En el caso de María, no sé cómo fue que Dios lo hizo, pero tiene que haber fecundado un óvulo, tiene que haber ese óvulo trasladadose hasta el útero, y en el útero entonces siguió todo el proceso hasta que se convirtió en el bebé que nació en Belén. Y ahora concebirás en tu vientre, es en el vientre, no es fuera del vientre, es en el vientre. Ok, seguimos acá. Mateo 1:18-20 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Le voy a contar una historia que tiene que ver conmigo, que yo la viví. Mi esposa, cuando tuvimos la segunda hija, tuvimos la primera hija, y para evitar los hijos, estuvimos 1 año y pico evitando los hijos. Después se puso algo que se llama los Norplants. Es una vaina que le ponen por aquí, que corta unas hormonas para que la mujer no quede embarazada. ¿Ok? Pero mi esposa empezó a sentirse mal, aún con eso puesto, mi esposa empezó a sentirse mal, y cuando fue al médico se halló que estaba embarazada. Se halló que había concebido, en este caso, de moi. ¿Ok? Se halló, o sea, el doctor halló que en ella se había concebido, en el caso mío, de mí, pero en el caso de María, fue que se halló que se había concebido. Si se concibió, tiene que ella haber aportado un óvulo. Nos podemos pelear con los significados de las palabras todo lo que queramos. No hay cómo darle la vuelta a que la concepción implica la oferta de un óvulo de la mujer, que es fecundado a su vez por un espermatozoide. Aún en la inseminación in vitro, se toma el óvulo y el espermatozoide, se hace en un laboratorio la unión, y entonces la concepción se da en el laboratorio. Y cuando se implanta dentro del útero de la mujer, ese cigoto que ya está formado, que ya está concebido, entonces ese cigoto no tiene ninguna relación con la madre ni con el padre. ¿Ok? Y Carlos, yo no necesito ir a la universidad para saber eso. Con leer un poquito basta. ¿Ok?
José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando que él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado. ¿Dónde se engendró? En ella. ¿Dónde se engendró? ¿Fuera? No se engendró en ella. ¿Y qué es la engendración? Es quedar preñada. O sea, podemos pelear todo lo que queramos y sacar texto fuera de contexto, todo lo que queramos, pero no hay cómo pelearse con la historia que la Biblia nos viene trayendo. La Biblia nos viene trayendo una historia desde Adán y Eva, y nos viene trayendo, y pasa por Noé, y pasa por Abraham, y pasa por Isaac, Jacob, y pasa por el pueblo de Israel, y llega hasta Jesús, y nos viene hablando de una línea que Dios ha venido reservándose a lo largo de toda la historia bíblica hasta llegar hasta donde Jesús, porque Jesús tiene que estar relacionado con nosotros. Y un Cristo que no es hijo de María biológico no está relacionado con nosotros. Ok, vamos a ver otra cosita aquí. Mira lo que dice aquí. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que está engendrado, ¿qué es lo que quiere decir engendrado? Procrear, propiamente del padre, pero por extensión de la madre, figuradamente regenerar. Acá abajo nos dice engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Se engendró dentro de ella. Dentro de ella se efectuó el milagro. Dentro de ella se efectuó el milagro. Y aquí volvemos al asunto de las definiciones. Porque si es bueno para una cosa, tiene que ser bueno para otra. Si es bueno para una cosa, tiene que ser bueno para otra. Ok, aquí dice Mateo 1:15, Eliud engendró a Eleazar. Si engendrar no es lo que todos nosotros conocemos por engendrar, la pregunta es, Eliud no engendró a Eleazar, Jacob no engendró a José. Y dice en Mateo 1:20, pues estamos estudiando esta palabra, que es engendró. Y pasando en esto, aquí el Señor le apareció, lo que ha sido engendrado en ella del Espíritu es. En Juan 1:13 dice, los cuales son engendrados de carne ni sangre. Hechos 7:10 dice, y así Abraham engendró a Isaac. La pregunta es, ¿Abraham no engendró a Isaac? Pues entonces Jesús fue engendrado en María. No podemos seguir peleándonos con los textos, con los significados. La lectura sencilla del texto fue lo que Dios pretendió cuando mandó a escribir estos textos. Aquí vemos entonces cómo es que se ha traducido. Todas estas versiones dicen que se engendró en ella. Fue en ella. Se engendró en ella. No fuera de ella, en ella. Seguimos aquí, que ya de verdad que ya esto lleva mucho rato. Ok, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nadie podrá explicar cómo fue que se engendró en ella. Nadie podrá explicar cómo fue que María concibió, pero para poder concebir tiene que por obligación haber ofertado un óvulo. Otra cosa más. Aquí estamos en Lucas 1:35. Aquí estamos en Lucas 1:35. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las palabras que quiero resaltar aquí es
cubrirá con tu sombra, quiere decir arrojar sombra sobre, es decir, por analogía, envolver en un resplandor brillante, figuradamente investir con influencia sobrenatural. Es lo que significa cubrir. ¿Qué pasó? Como está aquí en la imagen, el Espíritu Santo cubrió a María y dice, por lo tanto, por lo cual, la palabra en griego está acá arriba y es mediante cual cosa o, es decir, consecuentemente, ok, por cuanto el Espíritu Santo vino sobre María y la cubrió, por lo tanto, por haber sido cubierta con el Espíritu Santo, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no fue concebido de una manera natural, sino que fue concebido por la intervención del Espíritu Santo, que el Verbo se hizo carne, y eso es otra cosa. Escúchame, ay Dios. Porque es que esto... ¿Por qué complicar las cosas? ¿Por qué complicar las cosas? El Verbo se hizo carne. No, que el Verbo mismo se hizo carne. Pues que nadie discute que el Verbo mismo se hizo carne. Hay un trabajo en conjunto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que este verso nos dice es que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y a resultado de que ella tuvo como sombra al Espíritu Santo, entonces el santo ser que nacerá, dice el sagrado ser, físicamente puro, moralmente sin culpa y religioso, ceremonia consagrado, santísimo, santo o santa, son las palabras que se usan ahí para la definición en griego. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo vendrá sobre María y la cubrirá con su sombra. O sea, de una manera sobrenatural es que se va a efectuar el milagro, y por cuanto ese milagro se hace bajo la cobertura del Espíritu Santo, entonces también ese ser que nacerá, ese santo ser, mira que es santo, quiere decir que si el ser es santo, va a santificar todo lo que toque dentro de ese vientre. Esa es mi postura. Cuando el Verbo se estaba encarnando, cuando el Espíritu Santo, Dios y el Verbo, todos en conjunto, estaban actuando dentro del vientre de María, Dios estaba haciendo una obra en la que Jesús, por el mismo hecho de ser un ser santo, no quedó contaminado de ninguna manera. Por eso, a causa de eso, entonces será llamado Hijo de Dios. En este momento, hasta ahí tenemos, ¿qué hemos discutido hasta ahora? Hemos discutido que la encarnación se lleva a cabo dentro del vientre de María. Hemos discutido que la palabra concebir, de lo que está hablando es de concebir. Es de la manera, es que cuando un óvulo es fecundado, ahí se concibió. Decir otra cosa es tirarle una brava al relato bíblico, porque si en el caso de María concebir no quiere decir eso, pues entonces nadie concibió en la Biblia. Nadie concibió en la Biblia. No podemos ser caprichosos en la forma en que interpretamos las palabras. Porque eso es lo que le criticamos a los calvinistas. Si le criticamos a los calvinistas, mira, no, que el mundo no es mundo, sino que el mundo es los elegidos. Pues entonces tampoco nosotros hagamos lo mismo. No podemos entonces hacer lo mismo que hacen los calvinistas. No, nosotros estamos para ver qué es lo que dice el texto, y a donde nos dirija el texto, ahí nosotros pues tenemos que aceptarlo como verdad. Hemos entendido de que la genealogía de Lucas conecta a María no solamente bíblicamente, sino extrabíblicamente también. Hemos conocido de que el linaje de Abraham llega directamente hasta Cristo a través de María. Hemos conocido también de que los seres humanos todos nos conectamos a través de nuestra madre, y puede llegar todos a conectarnos hasta Eva. Y Cristo, según nos dice el apóstol Pablo, que es nacido de mujer, es la simiente de la mujer. Es descendiente de la mujer, porque todos los seres humanos somos hijos de Eva. Porque la Biblia dice que Eva es la madre de todos los seres humanos. ¿Ok?
Ahora, hay un verso, una parte bíblica, un verso bíblico que nuestro amigo Daniel Hernández utiliza para decir que Dios le hizo cuerpo a Cristo y que eso quiere decir que el cuerpo estaba hecho antes de la entrada al mundo. Ok, en este momento yo voy a poner la explicación desde mi perspectiva de Hebreos capítulo 10, verso 5. Así que aquí se las dejo para que ustedes la vean. Recuerden, abajo hay capítulos para que ustedes puedan brincar a lo que más les interese. Así que aquí subimos el video de Hebreos capítulo 10, verso 5. Aquí estamos. Y vamos a ver, entonces, vamos a analizar el texto. Algo bien importante que nosotros siempre tenemos que buscar cuando estamos estudiando la Biblia. Esa fue una de las cosas que más nos inculcaron a nosotros cuando nos estaban enseñando hermenéutica. Es que sobre todas las cosas dentro del texto, usted tiene que buscar una cosa sobre todo. Y es, ¿qué quiso decir el escritor? ¿Qué fue lo que el escritor quiso transmitir a su audiencia? Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué significa la palabra? Pero ¿qué quiso decir él con eso? Por eso es que es importante mantener todo en contexto. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y esto no va a ser rápido porque yo no creo que sea una cosa que de verdad necesite hacerse de una manera tan rápida. Vamos a buscar aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el capítulo en cuestión. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y estoy en Hebreos 10, versículo 1. Y dice, pues la ley, bueno, vamos a empezar a leerlo. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué nos dice ese primer verso? Que la ley es sombra de los bienes futuros y eso incluye los sacrificios. Y por ser sombra, no es posible que esos sacrificios logren el propósito de perfeccionar a los que se acercan o a los que hacen los sacrificios o a los pecadores. En otras palabras, en palabras llanas y sencillas. Eso es lo que nos está diciendo es que ¿qué nos está transmitiendo el autor de Hebreos? Nos está transmitiendo de que todo ese montón de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no satisfacían nunca lo que Dios quería lograr, que era que el hombre fuera hecho perfecto a través de ese sacrificio, ¿ok? Y que pudiera entrar en buenos términos con Dios nuevamente. ¿Qué sigue diciéndonos el verso? El texto dice, de otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que no, él hace una pregunta. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Él está usando la lógica, está diciendo, si esos sacrificios fueran tan buenos, ¿por qué no cesaron? Porque si hubiesen sido buenos, en el momento que se ofrece el sacrificio, ya no hay que volver a ofrecer el sacrificio. Déjame ver cómo voy. Pero conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Por el contrario, eso era lo que lograban esos sacrificios. Esos sacrificios lograban recordarle a la gente que eran unos pecadores. Si la primera premisa no fuera correcta, ya los sacrificios habrían cesado. Pero en cambio, sirven como un recordatorio ahí, como que del pecado constantemente. Se supone que fuera constantemente, pero lo que hacen los sacrificios es que constantemente te están recordando que estás en pecado. Constantemente. Y dice, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten los pecados. La imposibilidad de la eficacia de los sacrificios hechos por los hombres es evidente en el que lo tienen que seguir haciendo constantemente. Y eso es lo que nos está transmitiendo el escritor cuando habla de esto. Entonces, sigue diciendo el escritor, por lo cual, al entrar él en el mundo, dice,
está hablando de Jesús, cuando Jesús entra al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me preparaste, has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Ok? Dios, al no estar satisfecho con los sacrificios y los holocaustos, ha preparado un cuerpo a Cristo para hacer la voluntad del Padre y es cumplir con lo que estaba escrito. Y que era lo que, en realidad, lo que está diciendo es, mira, todos esos machos cabríos, eso no satisfacía lo que Dios quería lograr. Entonces lo que Dios hizo es que hizo el cuerpo de Cristo. Entonces Él preparó un cuerpo para Cristo para que ese cuerpo fuera el sacrificio. Si lo estoy leyendo exactamente como está en esta versión, vamos a verlo más tarde en otra versión. Y en el cuerpo de Cristo, o sea, le preparó un cuerpo a Cristo para hacer la voluntad del Padre y cumplir con lo que estaba escrito. ¿Ok? Y sigue diciendo el escritor, habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas y holocaustos, y sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecían bajo la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. La llegada de Cristo elimina lo primero, que son los sacrificios, ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado, y es reemplazado por lo segundo. Y aquí dice que es lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Por el sacrificio de Cristo hemos sido santificados para siempre. O sea, aquí yo creo que el texto no nos dice nada más. Ahora bien, en esta sección del libro de Hebreo que estamos estudiando, que estamos viendo, ¿qué es lo que nos está diciendo el escritor? Yo te voy a decir lo que no nos está diciendo. Aquí no nos está explicando cómo fue que se dio el milagro de la concepción virginal. No hay, o sea, aquí no nos está diciendo eso. Simplemente nos está diciendo que el sacrificio de Cristo es más eficaz que todos los demás sacrificios que se hicieron. Eso es todo. El sacrificio del cuerpo de Cristo es eficaz. Es mejor, es mayor, es eficaz porque es una vez para siempre y no se tiene que volver a hacer el sacrificio y nos está presentando que todo lo que la ley exigía como sacrificio en Cristo queda nulo porque el sacrificio de Cristo es mejor, es superior y satisface la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice el verso. A ver, el verso no nos quiere detallar. La intención del escritor bíblico no es detallarnos cómo fue que Cristo llegó al mundo. Decir que esto prueba, como dice nuestro queridísimo amigo, el profesor Daniel Hernández, decir que esto prueba que el cuerpo de Cristo estaba preparado en algún lugar, no es correcto. Porque esa no es la idea que da el texto. El escritor tenía una cosa en mente, no tenía en mente, lo que él tenía en mente era presentar el sacrificio de Cristo como mejor y superior y como suficiente para el pecado del ser humano. ¿Entiendes? La intención del escritor nunca se puede desprender de aquí, que es, déjame enseñarle a la gente cómo fue que Cristo vino al mundo. ¿Ok? Ahora bien, volvamos de nuevo acá. Porque aquí entonces vemos que cuando se están hablando de esos versos, cuando se está hablando de estos versos aquí, es un salmo en realidad, el Salmo 40, y lo que hizo fue el escritor de Hebreo le adjudica esas palabras a Cristo. ¿Ok? Hay diferentes interpretaciones, yo le estoy dando la que yo creo que es más plausible, y yo creo que sí es Cristo quien está hablando ahí. O sea,
que se le adjudica. El escritor de Hebreos le adjudica esas palabras que están en el Salmo 40, se las adjudica a Cristo. Y dice, por el cual al entrar Cristo al mundo, dice, sacrificio y ofrenda ha querido. Eso ya lo leímos. La cuestión es que yo quiero que ustedes vean qué es lo que pasa cuando vemos el Salmo 40, que es de donde se cita. ¿Ok? En el Salmo 140 dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Pero aquí dice, has abierto mis oídos. Hay otras versiones que dicen, has horadado, creo que se llama, que es cuando le hacen un huequito a la oreja, que hace referencia a los esclavos voluntarios. Haga su asignación, porque yo lo que quiero llegar a lo que quiero llegar. Entonces estamos viendo que si seguimos leyendo el Salmo es completamente, es igualito prácticamente. Es igual, se está citando casi palabra por palabra de lo que dice el Salmo en Hebreos. Sin embargo, se cambia esto de un cuerpo me has preparado para mí. Ahora bien, ¿de dónde entonces sale eso? Porque si él está citando el Salmo, debería citarlo bien, debería citarlo como es. ¿Sabe qué pasa? Que él no está citando el Antiguo Testamento, él está citando la Septuaginta. Y en la Septuaginta se introduce la idea de que entonces, déjame ver cómo lo puedo leer aquí, porque está muy pequeño para mí. Sacrificio y oblación no has querido, cuerpo, empero, enderezádome, o sea, me preparaste cuerpo, es lo que quiere decir eso. Me aderezaste un cuerpo, me preparaste un cuerpo. Como cuando la Biblia dice, aderezas mesas delante de mí, o sea, me preparaste un cuerpo. Pero me preparaste un cuerpo, holocausto ni por pecado has pedido. Ok, la idea es la siguiente. En la Septuaginta cambiaron el sentido de has abierto mis ojos o has horadado mis oídos, mi oreja, y cambiaron ese sentido porque sería muy complicado. Esta es una de las explicaciones que leí y me parece convincente, que sería muy complicado para las personas que no son judías entender qué significa eso de me has horadado o me has, en realidad eso, me has horadado las orejas, que era parte de la ley. Ahí rapidito, no me citen como si yo estuviera diciéndolo textualmente. Un esclavo podía elegir quedarse con su amo porque los esclavos no podían estar más de 6 años, creo era al 7º año tenían que ser libres. Entonces los esclavos podían decidir por voluntad propia ser esclavos, mantenerse en la casa como esclavos. Entonces se quedaban en la casa, pero como señal entonces se hacía eso, que se le hacía un hoyito al esclavo en la oreja como señal de que era un esclavo voluntario. Y el sentido de lo que dice el Salmo es que Dios, si lo leemos, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos para escuchar tu palabra, para seguirte. Y en el otro sentido dice, yo me he hecho tu esclavo voluntario. Cuando habla de horadar, depende de la traducción. La idea de este verso completo y aún en la Septuaginta, lo que está hablando es, déjame buscarte un comentario que me pareció bien acertado, está bien chévere la manera en que lo pusieron. El autor de Hebreos lo pone un poco diferente en la segunda línea. Es un cuerpo de lo que ha preparado para mí. La expresión es que no citaba el original griego, sino la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que se empezó en Alejandría en el año 0. No cabe duda de que en el mundo antiguo muchos más podrían leer griego que hebreo. Hasta entre los judíos de la diáspora, de los que parece haber sido el autor de Hebreos. En cualquier caso, el sentido de las dos frases es el mismo. Tú me has dado un oído abierto, quiere decir tú me has tocado de una manera
que obedezco todo lo que me dices. Es el oído obediente que menciona el salmista, porque oír y obedecer eran ideas muy próximas en el hebreo. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, el que oye al Padre viene a mí. ¿Ok? Porque no es solamente oír como que oyó, sino que oír como que oír para obedecer. El oído obediente es un cuerpo lo que has preparado para mí. Quiere decir realmente, tú me has dotado de un cuerpo para que haga tu voluntad en él y con él. En esencia, las dos frases quieren decir lo mismo. Y lo que está haciendo referencia, en realidad, es al sacrificio de Cristo y la manera voluntaria en que Cristo se sometió. Vamos a continuar entonces acá. Esa es la idea. En ningún momento, ni en la Septuaginta, ni en el Salmo, ni el escritor de Hebreos quiere explicar cómo es la encarnación. Algo interesante que también tiene nuestro amigo Daniel Hernández es que él usa mucho 1 Corintios capítulo 15, verso 47. De nuevo, tengo que hacer hincapié. Una buena hermenéutica va a tomar en consideración quién escribió, cómo escribió, a quién escribió, cuál fue la intención del que escribió, qué fue lo que entendieron las personas que lo escucharon. ¿Ok? Vamos entonces a ver 1 Corintios capítulo 15, verso 47. Pero yo no lo voy a leer como lo lee nuestro amigo Daniel Hernández. No. Yo lo voy a leer en contexto para ver qué es lo que Pablo nos quiere decir dentro de esto. Cuando vemos el apóstol Pablo hace un argumento a favor de la resurrección. Gente dice que no había resurrección. Gente que decía que no había resurrección. Sin embargo, Pablo lo que hace es que dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, y hace un argumento sobre la resurrección. Déjame poner esto por acá para que no se vea. Ok, entonces entramos aquí. Vamos a ver qué primero nos dice. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Acuérdate, Pablo ya habló de la resurrección de Cristo. Pablo habló de la importancia de la resurrección de Cristo, porque este capítulo 15 todo está hablando de la resurrección. ¿Ok? Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras en el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Perdón, es que yo estoy ciego y tengo que leer de acá. Déjame poner el comentario que yo hice. Pablo no consideró este tipo de preguntas que haría una persona sabia. Como se desprende de la respuesta, ¡qué tontería! Creer que la resurrección era como creer en la siembra, creer en la resurrección era como creer en la siembra y la cosecha. Ninguna de las dos podían entenderse completamente, pero ambas eran reales. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo de lo que está hablando es de esto. Así como una planta que brotó de una semilla estaba directamente relacionada con ella, pero no notablemente diferente a ella. ¿Cómo nosotros vamos a resucitar? Con un cuerpo completamente al que tenemos ahora. Un cuerpo de gloria. ¿Ok? También lo que estaba relacionado entre un cuerpo natural y un cuerpo resucitado. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Pero Dios le da a un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra.
hay una gloria del sol y hay otra gloria de la luna y hay otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. ¿Qué está diciendo Pablo para simplificar esto? Pablo está destacando la gloria del cuerpo de resurrección será diferente a la gloria del cuerpo que tenemos en la tierra en este tiempo presente. Eso es lo que viene hablando Pablo, ¿ok? Verso 42 dice: y así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. De igual manera, cuando usted siembra un maíz, usted siembra el maíz, usted sembró una pepita de maíz, pero cuando nace algo mejor que lo que sembró. Así es lo que Pablo está usando como analogía para demostrarnos entonces que nuestros cuerpos van a ser mejores y que van a ser más poderosos. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo natural terrenal es caído y también temporal, imperfecto y débil. Un cuerpo espiritual celestial será eterno, perfecto y poderoso. Como una semilla sembrada en la tierra y la planta que de ella produce, hay continuidad, pero con una diferencia gloriosamente evidente. ¿Qué nos dice esto? Que de la misma manera, ¿qué es lo que Pablo lo que está es tratando de contestar las preguntas que se le están haciendo en cuanto a cómo serán los cuerpos cuando llegue la resurrección? ¿En qué cuerpo la gente va a resucitar? Ahora vamos aquí a los versos que están en disputa. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí se resume la discusión sobre el contraste entre Adán y Cristo, que se menciona en el verso 22. Vamos a buscar el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán ejemplificó el cuerpo de la naturaleza terrestre, verso 40. Hay asimismo cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Esto es todo lo que está hablando Pablo. Pablo no está aquí tratando de hablar de la encarnación. El último Adán, Cristo, ejemplifica el cuerpo espiritual celestial que aquellos que los que pertenecen también asumirán cuando Él venga del cielo. Y aquí buscamos como referencia Filipenses 3:20 al 21 y dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de la diferencia que va a haber entre los cuerpos. Cuando leemos el contexto nos damos cuenta de que de eso es lo que está hablando. Pablo aquí quiere explicarle a los hermanos de Corinto: mira, la encarnación es de esta manera, porque ¿cuál es el verso que el profesor usa? El verso que usa el profesor es: el primer hombre de la tierra y el segundo hombre del cielo. De lo que está hablando, de lo que nos quiere decir Pablo es que hay un contraste entre el cuerpo que tenemos ahora y el cuerpo que vamos a tener. De eso es que viene hablando toda esta porción del capítulo 15. Si tú sacas el texto fuera de su contexto, tú vas a hacer que el texto diga lo que tú quieres que diga. La pregunta mía es:
necesitaban los hermanos de Corinto un experto en griego que hiciera un análisis morfosintáctico de 1 Corintios capítulo 15, verso 47, solamente ese verso, porque no se habla del contexto, solamente ese verso. Necesitaban ellos de un experto que les explicara qué eso quería decir. No, porque la misma lectura te dice que simplemente se está hablando del cuerpo de Cristo en referencia al cuerpo de los seres humanos, que cuando nosotros seamos resucitados, vamos entonces a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Cristo vino en semejanza de hombre y ahora nosotros vamos a estar en la semejanza del Cristo glorificado cuando llegue la resurrección. Eso es todo lo que está diciendo el verso. No está diciendo nada más. A ver qué más tengo por aquí para ver si... ok. Ahora vamos a hablar sobre la idealización que tiene don Daniel del cuerpo de Cristo. Yo creo que el profe está idealizando el cuerpo de Cristo al punto que dice que si, por ejemplo, Cristo, no sé si iba al baño o no iba al baño. O sea, el cuerpo de Cristo era tan semejante al nuestro que cuando estaba echando los dientes, estaba cambiando los dientes, seguramente a Cristo le dio fiebre. No hay cómo comprobar eso, así que no se puede negar. Solamente se hacen conjeturas para decir el cuerpo de Cristo no le dio dolor de cabeza. Si Cristo se metió un martillazo encima del dedo gordo del dedo, de la mano, no le dolía. No le dolía. Si Cristo se comía algo picante, no le daba acidez. Si Cristo iba al baño, porque recuerdo haber visto al profe hablando sobre esto, y digo, pero ¿cómo va a ser? O sea, está idealizando el cuerpo de Cristo, y la razón que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es un sacrificio perfecto, no es en virtud de su cuerpo, sino en virtud de su carácter. Porque él era completamente inocente, era completamente puro, era completamente santo. Sin embargo, tomó el castigo que nos correspondía a nosotros. Por eso él es el Cordero que quita el pecado del mundo, por el peso de su carácter, no porque su cuerpo fuera distinto al nuestro. Y vamos a hablar ahora un momentito sobre la incorruptibilidad del cuerpo de Cristo. Yo creo que Cristo era incorruptible en su carácter. O sea, Cristo no podía ser corruptible en el aspecto moral. Cristo no podía ser tentado por el pecado y ceder al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios en carne. Porque Cristo es Dios en carne, es Dios encarnado. Y la voluntad de Cristo estaba en perfecta conexión con la voluntad del Padre. Ahí no había nada. Nosotros no podemos hacer eso porque nuestra voluntad no está conectada con la del Padre. Aparte que tenemos una naturaleza pecaminosa que nuestro carácter se va a ir de continuo hacia esa naturaleza pecaminosa. Ahora, el cuerpo de Cristo era corruptible. La Biblia dice que sí lo era, así que no hay que darle 10 vueltas. La Biblia dice que sí lo era, y vamos a la Biblia ahora. Espérate que estoy acá. Vamos a ver, aquí a la Biblia. La Biblia dice, y estoy aquí en Hechos capítulo 2, verso 27, porque no dejará que mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesús. ¿Qué quiere decir corrupción? Aquí tenemos el significado de la palabra. Ni siquiera me voy a aventurar a decir cómo es que se dice, pero se diría, pronunciado en el español, se diría diaptora. No sé, no sé. ¿Qué quiere decir? Putrefacción, descomposición, destrucción. Entonces podemos leer el verso de Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea putrefacción, descomposición, destrucción.
Nuestro amigo Daniel Hernández dice, no, que el cuerpo de Cristo no podría podrirse, que el cuerpo... No, la Biblia dice que sí. Y hace aquí, en 2.27 dice eso, en Hechos 2.31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. En Hechos capítulo 13, 24 dice, y en cuanto a que se levantó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, porque el cuerpo de Cristo podía corromperse en el sentido de que podía podrirse. Y de eso es lo que está hablando. Lo dijo así, os daré misericordia fieles a David. En Hechos 13:35, de aquí en adelante estamos siguiendo la línea completa. En el 34 dice esto, en el 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué? Y vio corrupción. Mas de aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Hace una alusión directa a David diciendo, bueno, David murió y vio corrupción, pero el que él resucitó no vio corrupción. Si la palabra corrupción no significa lo que significa para Cristo, entonces no significará para nadie más. Y aquí volvemos a pelearnos con los significados. Así que, ¿qué podemos decir? Ya vamos a hacer la conclusión. ¿Qué podemos decir? Primero, Cristo es hijo biológico de María para que se cumpla la profecía. Si Cristo no es hijo biológico de María, no hay cómo cumplir las profecías. Jesús era hijo de carne de María. Dios tomó el óvulo o tomó alguna parte del óvulo para que tenga ADN mitocondrial. Cristo tenía que haber tomado parte del óvulo. Así que en mi teoría, yo creo que es más plausible. Y esto, dentro de nosotros los abogados, se llama la preponderancia de la evidencia. O sea, cuando se está juzgando a una persona, por ejemplo, en un caso de homicidio, el gobierno tiene que probarle, más allá de toda duda razonable, que esa persona mató a ese otro. Pero cuando se hace en un caso civil, se habla de la preponderancia de la evidencia. Lo que quiere decir es que la evidencia debe probar que es más posible que imposible que las cosas hubiesen pasado de esa manera. Así que basándome en la preponderancia de la evidencia bíblica y extrabíblica y científica, tenemos que concluir que es más probable, es más plausible que Jesús fuera hijo biológico, genético de María. ¿Por qué? Porque es de la única manera que se cumplen las profecías. De la simiente de la mujer, de que sería de la simiente de David, de que sería de la simiente de Abraham. Lo vemos a través de la genealogía de Lucas, que hay evidencia bíblica y extrabíblica de que María era la hija de Elí. Así que cuando se habla en la genealogía de Lucas de Elí, se está hablando de Elí como padre de Jesús, pero en realidad era su abuelo. En Gálatas 4:4 vemos que el contexto no ayuda a que se tome ese texto para decir que Cristo venía humanado. No dice eso el texto. De hecho, el texto en ninguna de las partes de su contexto quiere hablar de la encarnación. Simplemente nos está dando el detalle de que es hecho de mujer. ¿Para qué? Para que pudiera ser obediente a la ley como uno de nosotros y poder entonces libertarnos de la ley y que nosotros pudiésemos ser adoptados como hijos.
Llegamos a la conclusión de Hebreos capítulo 10, verso 5. Ahí tampoco está hablando de la encarnación. Ahí está hablando del sacrificio de Cristo como mejor y suficiente sobre los sacrificios que se ofrecían en la ley. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 15, verso 47, tampoco está hablando de la encarnación. Ahí de lo que está hablando es de la diferencia que existe entre el cuerpo terrenal en el que nosotros vamos a morir y el cuerpo celestial o el cuerpo glorificado que vamos a recibir en la resurrección, poniendo un contraparte entre Adán y Cristo, entre el cuerpo de nosotros, el cuerpo de Adán y el cuerpo de Cristo. Llegamos a la conclusión, de acuerdo a la Biblia, que Jesús sí era corruptible, el cuerpo de Jesús sí era corruptible. De lo contrario, el de la Biblia nos mentiría cuando dice que entonces David vio corrupción, pero la misma palabra se utiliza para hablar de corrupción sobre Jesús. Hay que ser muy caprichoso para entonces llegar a esa conclusión. Cristo tiene que haber sido un humano como nosotros para entonces estar conectado con nosotros, siendo así la simiente de la mujer, y que entonces pueda ser nuestro sustituto perfecto. El profe va a argumentar que no. ¿Quién dice que Cristo tiene que estar conectado con nosotros para ser un humano? Bueno, Dios puede hacer un humano, pero no es de la raza de Adán. Y la que pecó fue la raza de Adán. No fue ninguna otra raza. Cristo, si es un humano, Jesucristo, si es un humano que no tiene conexión con María, es otro tipo de humano del que la Biblia no habla nunca. ¿Ok? Así que hasta aquí lo dejo. Ya esto ha sido muy largo, en casi 2 horas de video. Yo espero que usted tome lo bueno, deseche lo malo. La preponderancia de evidencia nos lleva a la conclusión que es más posible que Jesús sea hijo biológico de María, por lo antes dicho, a que no lo sea. Así que eso sería todo por ahora. Yo creo que ya mi posición está clara. Yo no creo que para uno hacer un essay, imagínate tú, yo nunca he visto una persona haciendo un análisis en griego de un capítulo completo. Siempre buscan un verso, siempre es un verso fuera del contexto. Me gustaría que se analizaran los textos en su contexto para poder entonces entender qué fue lo que quiso decir el escritor, qué fue lo que entendió aquella gente. Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo, dime en qué estoy equivocado. Nada, ahí te la dejo para que lo pienses. Nos vemos en los comentarios.